de Belmont, esa declaración de Helsinki, y por supuesto vamos a hablar un poco qué fue lo que se trató en los juicios de Nuremberg y qué se originó con esos juicios de Nuremberg. Obviamente que esos juicios de Nuremberg también son conocidos dentro del estamento, en este caso dentro del estamento jurídico, en este caso de comparación internacional y dentro de lo que es la historia de los derechos humanos, también es conocido como el juicio o la justicia de los vencedores. Finalmente vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mencionando cada uno de ellos. ¿Okay? ¿Qué tenemos que saber de los juicios de Nuremberg? El 20 de noviembre del 45 hasta el 1 de octubre, de 1946, establecido, por supuesto, por la Carta de Londres, en contra de 24 de los principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi. Los juicios de Nuremberg o procesos de Nuremberg fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativa de las naciones aliadas vencedoras al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Allí, por supuesto, se determinó y se sancionó las responsabilidades de estos dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen de Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad. Fue el Tercer Reich alemán, el 1 de septiembre de 1939, hasta la caída del régimen en mayo de 1945, lo que conformó, por supuesto, esta Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, ¿qué recoge ese código de Nuremberg? Va a recoger una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos que resultó de las deliberaciones de los juicios de Nuremberg. Hola, ya estamos aquí con ustedes desde las oficinas de CCF Acacia. Ahora sí más tranquilos. Griselda se nos acaba de ir nuevamente. Un momento. Ya yo me voy a quitar esta gorra porque casi no me voy a ver. Y vamos a esperar que vuelva a estar con nosotros Griselda. Tiene una interrupción y eso que Griselda en este momento se encuentra en Estados Unidos, pero no sé qué sucede. Tiene que ser algo con su sistema porque se nos ha ido Griselda nuevamente. Vamos a esperar que Griselda regrese. Mientras tanto, les voy indicando que aquí está. Ya no les voy a decir nada porque va a continuar Griselda mientras ella, hola mi amorcito, ¿cómo estás? Mientras ella va compartiendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aunque tú no lo creas, tengo fallas del sistema y tú sabes dónde me encuentro, ¿verdad? Ya les acabo de decir, y entonces... Pensé que esto no iba a sucederme acá, pero bueno, estamos en esto, ¿de acuerdo? Así es. Quizás sea un poco por Elsa, que lo estamos esperando, ¿sí? Y continuamos, no te preocupes. ¿Sí? Excelente, no sé si de repente sea prioritario solo dejar mi voz o estamos bien así. No, estamos bien así, lo puedes dejar así. Excelente, disculpe, me sacó automáticamente del sistema, ¿ok? Entonces estábamos hablando sobre el código de Nuremberg, ¿sí? Y cuáles fueron los avances o cuáles fueron los aportes que nos proporciona este código de Nuremberg. Vamos a tener con
jurídicos que propició la Convención contra el Genocidio del año 1948, vamos a tener también la Convención contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, y vamos también a tener la Convención de Ginebra en 1949 y sus protocolos en 1977. Fíjense bien, sería aprovechado posteriormente para la constitución a partir de 1998 del Tribunal Penal Internacional de manera permanente. Entonces pueden imaginar el grado de importancia que tienen esos juicios de Nuremberg y este código de Nuremberg con respecto a esos aportes y estos avances a nivel jurídico que proporcionó para toda la humanidad. Pero vamos a hacer un poco hincapié, si se quiere, a qué fue lo que pasó, qué fue lo que dio origen a ese protocolo, a ese código de Nuremberg. Obviamente que vamos a valorar la información vinculada con algunos médicos que fueron enjuiciados y que hicieron, por supuesto, abusos en contra de los seres humanos al experimentar de manera brutal contra la voluntad de quienes estaban experimentando en estos centros de Auschwitz y cualquier otro centro de reclusión, si se quiere, o centros de concentración de los nazis. Tenemos a Edward Wirth, el 4 de septiembre de 1909 hasta el 20 de septiembre de 1945, fue el médico jefe de la Seguridad Nacional, ¿ok? En este caso, de la SS, en el campo de concentración de Auschwitz, ¿ok? Desde septiembre de 1942 hasta enero del 45. Así, Wirth tuvo la responsabilidad formal de todos los trabajos llevados a cabo por los médicos. La experimentación médica nazi sobre seres humanos vivos fue conducida por varios de los más monstruosos criminales que el mundo haya conocido como jamás se había visto, ¿ok? Los médicos Hort, Sturma, Karl Klauber, Erd y por supuesto Ratcher y Spindler, entre otros, y por supuesto no puedo dejar de mencionar al más célebre de todos, el infame Joseph Mengele, en la sección médica de Auschwitz entre los años 42 y 45. Allí tenemos imágenes vinculados con el director de todos los servicios médicos del centro de concentración en Auschwitz, y tenemos allí a Joseph Mengele al lado. También tenemos una imagen allí vinculada con las gemelas Renata y René, asesinadas por Mengele en un experimento, donde él estaba fascinado no solamente por los gemelos, sino también por algunos otros estudios vinculados con experimentos atroces en contra de seres humanos. Podemos observar allí, por supuesto, la gran mortandad que hay, experimentos con sujetos vivos, ¿ok? Alguno de esos experimentos tuvo que ver con sumergir a los prisioneros en tanques de agua con hielo durante 3 horas, o encadenarlos desnudos a un poste a la intemperie con temperaturas ambientales inferiores a los 0 grados centígrados durante varias horas, incluso hasta que llegaran a morir. Después intentaban diferentes métodos para calentar a los sujetos congelados, evaluando los distintos grados de eficiencia de cada uno de los métodos aplicados. Algunos, por supuesto, por no decir que la mayoría, morían en este tipo de experimentos. A la derecha, pista del observador, podemos visualizar una gráfica donde podemos ver el cúmulo de muertos que se daban en tumbas comunes o en unas tumbas donde solamente arrojaban a los sujetos que ya no servían como desechos humanos para deshacerse de ellos. Fíjense bien que este médico, Joseph Mengele, fue el médico antropólogo conocido
hoy sinónimo de barbarie, locura y muerte, quien se apoderó del campo de concentración ubicado en Polonia, donde habían aproximadamente 140.000 prisioneros, y con ellos realizaba experimentos sobre genética y eugenesia. Esto fue aplicada, por supuesto, por el régimen nazista, incurriendo en asesinatos masivos, esterilizaciones selectivas entre la población, tanto femenina como masculina. Esto fue considerado por el médico para mejorar la raza y evitar que nacieran personas con malformaciones o enfermedades graves en busca de la raza aria. Por eso es que ellos, por supuesto, se enfocaban en esa práctica o experimentación genética. Durante el juicio, varios de los acusados arguyeron que los experimentos diferían un poco de los llevados a cabo antes de la guerra o de la Segunda Guerra Mundial, pues no existían leyes que categorizaran de legales o ilegales dichos experimentos. Entre tantos experimentos en los que se violan los derechos humanos, se encontraron, por ejemplo, la tesis examinación familiar en caso de labio leporino, fisuras maxilares y fisuras palatinas. Se trabajó con los gemelos de Mengele y otros experimentos como gas mostaza, propiedades mutágenas y cancerígenas. Se trabajó también con experimentos con el tifus y, por supuesto, con experimentos con presión a gran altura. También hubo experimentos con presión, experimentos con sulfamida o medicamento milagroso, tratamiento sistémico de infecciones bacterianas en el ser humano. También hubo experimentos de inanición hasta la muerte para saber y comprender cuánto podía durar un soldado en la guerra en situaciones extremas. También se experimentó para el cambio de color de los ojos de los seres humanos, inyectándole pintura de forma directa en el iris de las personas vivas y, por supuesto, sin la anestesia o el tratamiento correspondiente. También otra de los encantamientos que tuvo el ángel de la muerte fue trabajar con enanos de manera simultánea o con grupo de familiares de enanos. Observemos acá a Hitler y a Mengele, ¿ok? Hitler creía en la grandeza alemana, ya que Alemania pertenecía a la raza aria, la cual era la más vigorosa e inteligente. El término ario significa en sánscrito noble, y en esto se basa la teoría racista, la cual decía que los arios eran superiores tanto por su físico como por su carácter e inteligencia. Pero lo más irónico de todo estos eventos críticos que dan origen a los derechos humanos es que pueden observar la fisonomía de Hitler y pueden observar incluso que no tiene los ojos claros, que su estatura incluso y su complejo o su estructura corporal humana estaba alejado de ese sujeto, de esa grandeza alemana donde se trabaja con lo que es la raza aria. Es decir, que era una utopía para él, basándose, por supuesto, en sus criterios nazistas. Ahora bien, este Código de Nuremberg tiene que ver, por supuesto, con este protocolo considerado por el Consejo para los Crímenes de Guerra por las naciones vencedoras. Fue el veredicto del juicio en los cuales adoptaron, por supuesto, puntos esenciales que dieron origen a este código. ¿Cuál fue uno de los puntos esenciales de este Código de Nuremberg? El consentimiento voluntario, hoy llamado consentimiento informado del sujeto humano. ¿Y qué va a significar esto? Que la persona implicada en cualquier experimento humano debe tener la capacidad legal para dar consentimiento. Su situación debe ser tal que puede ser capaz de ejercer una elección libre sin intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o coerción
donde el sujeto de experimentación debe conocer primero la naturaleza, la duración y los fines del experimento, el método y los medios con los que será realizado, todos los inconvenientes y riesgos que puedan ser esperados razonablemente y con efectos en su salud, su persona, y que pueden posiblemente originarse de su participación en el experimento. Ahora, ¿qué podemos hablar de las vacunas obligatorias que están rondando a toda la humanidad motivado a la pandemia por la COVID-19? Es importante considerar qué derechos humanos se están vulnerando al obligar a las personas a vacunarse contra la COVID-19. Siempre deben considerar que esa voluntad, esa capacidad legal del ser humano para dar su consentimiento informado debe formar parte del protocolo de vacunación. Recordando que toda persona que se someta a esta vacunación de manera pluralista o de manera global, debe antes de ser vacunado ponerle de vista y manifiesto su consentimiento informado. Y una vez leído, analizado y en este caso firmado, se procederá, por supuesto, a llevar a cabo el protocolo de vacunación. Eso tomando en consideración otra perspectiva de la vacunación, como lo es el que todos somos iguales y que si van a poner a unos, también debe haber la posibilidad de exponer la vacuna para todos y que sea una decisión del ser humano formar parte de la experimentación o del protocolo de vacunación, tomando en consideración este código de Nuremberg hoy por hoy vigente y tomando en consideración, por supuesto, el protocolo de actuación de la Carta Fundamental de Derechos Humanos y la Constitución de cada país. ¿Ok? Entonces, es importante que dentro de lo que es el Código de Nuremberg debe haber el consentimiento voluntario del sujeto, la calidad científica de la investigación, esa relación riesgo-beneficio y la formación científica del equipo de investigación que forma parte de este protocolo de origen de la vacuna y, por supuesto, de la vacunación en masa. Atentos entonces con esta parte del Código de Nuremberg. Ahora bien, ¿qué se requiere con este Código de Nuremberg? Proteger al sujeto de experimentación contra posibilidades de daño, incapacitaciones o muerte. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo en cualquier momento. Si ha alcanzado un estado físico o mental en la que la continuación del experimento le parezca imposible e incluso dudoso. Durante el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado para terminarlo en cualquier fase. Si tiene una razón para creer con toda probabilidad que en el ejercicio de la buena fe y de la ética profesional que se requiere de él una destreza mayor y un juicio cuidadoso, de modo que una continuación del experimento traerá probablemente como resultado daño, incapacidad o muerte del sujeto de experimentación, tendrá por supuesto que parar el experimento aun cuando el sujeto objeto de la experimentación haya firmado el consentimiento informado. Allí entra entonces la ética, allí entra, por supuesto, esa capacidad y esa buena fe del ejercicio de la profesión. Ahora bien, otro de los importantes códigos en materia de derechos humanos es el informe de Belmont. Es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos, titulado Principios Éticos y Pautas para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación Científica. El reporte fue creado en abril de 1970
nombre del Centro de Conferencias Belmont, donde la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos ante la Investigación Biomédica y de Comportamiento se reunió para delinear el primer informe científico. Este código de ética, también conocido como el código de Belmont o el informe de Belmont, es esencial también en materia de investigación. Pero ¿qué fue lo que originó este informe? Esta comisión se reunió y tiene sus antecedentes en un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972, incluso paralelo a los experimentos de Mengele por allá en Auschwitz, en una primera fase, obviamente, ¿no? Y esto se llevó a cabo en Estados Unidos, donde 399 afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis no tratada. Los sujetos utilizados en este experimento no dieron su consentimiento informado para participar en él. No fueron informados de su diagnóstico y fueron engañados al decirles que tenían mala sangre y que podían recibir tratamiento médico gratuito, transporte gratuito a la clínica, comida y un seguro de sepelio en caso de fallecimiento si participaban en el experimento o estudio, como ellos lo llamaban. Cuando en 1947 la penicilina se convirtió en el tratamiento de elección para la sífilis, los científicos que participaron en ese estudio ocultaron esta información para continuar investigando cómo la enfermedad se diseminaba y causaba la muerte. El estudio fue terminado en 1972. Para entonces, 28 sujetos habían muerto de sífilis y otros 100 de otras complicaciones médicas relacionadas. Y siempre a la vista o a la observación de estos científicos que llevaron a cabo estos estudios, incluso posterior a la Segunda Guerra Mundial, incluso posterior a la declaración, o antes de la declaración, por supuesto, de la Carta Fundamental de Derechos Humanos. ¿Okay? Entonces, además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer. Este experimento ha sido citado como posiblemente la más infame investigación biomédica de la historia de los Estados Unidos y dio origen a la creación de la comisión que elaboró el informe de Belmont. ¿Qué nos aporta el informe de Belmont en materia de derechos humanos? Este informe explica los principios éticos fundamentales para usar sujetos humanos en la investigación. Y estos principios son: el ser humano es inviolable. El principio de autonomía está presente en eso del ser humano es inviolable. Todos los seres humanos tienen igual derecho. El principio de justicia está involucrado en este principio. No hacer daño a otro ser humano sin necesidad. Está el principio de beneficencia impreso o inmerso dentro de este principio del informe de Belmont. Ahora bien, ¿qué nos va a indicar ese principio de autonomía? Es el respeto a las personas, protegiendo su autonomía, es decir, la capacidad que tiene de decidir con toda libertad si desean o no participar en el estudio, una vez explicados todos los riesgos, beneficios y potenciales complicaciones. Este principio implica también la protección de sujetos con mayores riesgos, como mujeres embarazadas o grupos susceptibles con autonomía limitada, como presos, menores de edad, enfermos mentales o personas con cualquier tipo de discapacidad. Para este principio conlleva la obtención en toda investigación de un consentimiento informado, donde un sujeto libremente acepta participar de una investigación. Tras una amplia explicación de la misma y con todo el derecho de retirarse del estudio cuando el sujeto
por supuesto, la seguridad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso. Ahora bien, el tercer principio, que es el principio de la justicia, involucra, por supuesto, los riesgos y beneficios que va a involucrar el estudio de la investigación y deben ser objetivos en los análisis y no discriminar a nadie, ni para bien ni para mal. Luego tenemos el principio de beneficencia. Este principio implica que debe buscarse siempre incrementar al máximo los potenciales beneficios para los sujetos y reducir los riesgos. El resultado tiene que mejorar la condición del paciente, no empeorarla ni llevarlo a la muerte. Hoy por hoy, el informe de Belmont continúa siendo una referencia esencial para que los investigadores y grupos trabajen con sujetos humanos en investigación y, por supuesto, estos puedan asegurarse que los proyectos cumplan con las regulaciones éticas requeridas para tal efecto. Tenemos entonces luego la Declaración de Helsinki, que vamos a establecer que esta declaración fue adoptada en la capital de finlandesa por la Asamblea General en 1974 de la Asociación Médica Mundial. Es el documento internacional más importante de regulación de la investigación de seres humanos desde el Código de Nuremberg en el año 47. Esta Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos y a otras personas que realizan investigación médica en seres humanos. Vamos a ver entonces qué podemos entender en este momento, cuál va a ser esa conceptualización que vamos a tener en cuanto a consideraciones jurídicas y éticas relativas a la dignidad humana. ¿Cuáles van a ser esos derechos humanos? Pues vamos a definir estos derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnica, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Y por supuesto, deben ser estos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Pero, ¿qué vamos a entender por derechos humanos? Que vamos a tener el humano como ser o miembro de la especie Homo sapiens, hombre, mujer, niño, persona. Y luego tenemos los derechos, cosas a las que están autorizados o se permiten. Y tenemos esa libertad que están garantizadas. Entonces, estos derechos son libertades garantizadas. ¿A quiénes? A la persona, al ser humano. Ahora bien, sabemos ya de antemano que la creación de las Naciones Unidas fue en el año 1945 y reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Sabemos que, por supuesto, la ONU creó 30 derechos humanos en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces vamos a mencionarlos uno a uno para tener conciencia de cuáles son esos derechos humanos vinculados con la Carta Universal de Derechos Humanos. Tenemos el primero: todos hemos nacido libres e iguales. No a la discriminación. Derecho a la vida. No a la esclavitud. No a la tortura. Todos tenemos derechos donde quiera que vayamos. Todos somos iguales ante la ley. La ley protege sus derechos humanos. No a la detención injusta. Derechos al juicio.
Tenemos la inocencia hasta probarse lo contrario. Derechos a la intimidad, libertad de movimiento, derecho de asilo, derecho al matrimonio y formar una familia, derecho a una nacionalidad, el derecho a tener tus propias posesiones, la libertad de pensamiento y derechos a reunirse en público. Voy a pedir un minuto para yo resolver un asunto técnico acá. Bueno, así mientras tanto Griselda está dándose ese minuto para tomar agüita o tomarse quizás un tecito para calentar la voz. Ustedes también aprovechen de levantarse e ir al baño a tomarse un tecito mientras continuamos con la ponencia de Griselda, que ya todavía nos queda un largo rato. Así es que aprovechen ustedes de ir al baño rapidito, de ir a revisar las cosas pendientes y regresan porque Griselda continúa con nosotros. Aprovechen este break inesperado de la comisario para poder continuar. Les recuerdo que para quienes hayan quedado por fuera en la primera parte del Congreso Internacional del día de hoy, pueden hacerlo a través de sus administradores de grupo, haciéndoles su respectiva pregunta si pueden ingresar a las 7 de la noche. Así es que bueno, ya te di audio, Griselda. Gracias. Gracias, Turi. Bueno, un pequeño inconveniente técnico que tuve que resolver de manera inmediata. No sé si estamos escuchando por aquí una voz de una bebé y tuve que solucionar eso, ¿de acuerdo? No sé si de repente una vez que termine, bueno, ya podemos irnos a un receso porque aún nos queda una parte, ¿de acuerdo? No sé si estás de acuerdo en ello. Bueno, lo podemos hacer, no sé si te leo algunas de las cosas que nos han enviado aquí, en realidad dos. César Ruiz nos escribió algo y César Ruiz nos terminó de escribir algo por acá. No sé si lo leo, te lo leo. Él habla acerca del artículo 46 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. En el territorio nacional, toda persona goza de la protección estatal y el reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos de la Organización de Estados Unidos y la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de los Derechos Americanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 del 10 de diciembre de 1948. Me supongo que está haciendo referencia en algún momento al tema que tú trataste. Sí, efectivamente es así. Y recordemos que esto dio la pauta para que todas las naciones del mundo incluyeran la Carta de los Derechos Humanos en las cartas constitucionales de cada país. Es decir, que estos derechos fundamentales deben estar sustentados en la Carta Magna, obviamente, de todos estos países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y obviamente que ya hoy por hoy, en el siglo XXI, no solamente 30 derechos, también hay otros derechos que han surgido en el siglo XXI que también forman parte de esta nueva jurisdicción o esta nueva legislación en materia de derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces es bien interesante que incluso coincide el artículo 46 con el de nuestra Constitución en esa misma pauta de derechos humanos, ¿ok? Ok. Entendido, Griselda. Entonces, un break de 5 minutos para que vayas a tomar agua y regresamos con el siguiente tema. Excelente.